Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de 30 minutos. Llegamos a ustedes gracias al Hotel Palace Pool, seguridad, confort y privacidad en un mismo lugar. Carrera 11, Antigua Infante, Maturín, Estado Monagas, 091-641-4187 y 643-2564. Igualmente llegamos gracias a la Feria del Tequeño, el más rico desayuno, ubicados en la avenida Miranda de Maturín, sector centro. Para hoy estaré comenzando el mes del periodista con uno de los corresponsales de los medios nacionales aquí. Hablo del corresponsal de Globovisión, Johnny Moisés Ulloa. Vamos a estar escuchando sobre lo que significa ejercer en estos tiempos la carrera de periodismo, anécdotas y un sinfín de cosas que ustedes no saben y que quizás pasan tras cámara. Mientras tanto, voy a dar un breve recorrido a los medios de comunicación, a las portadas de los medios regionales. Arrancamos con la portada de Maturín News. Ellos señalan más de 35.000 dosis contra el COVID llegan a Monagas. La gráfica principal tiene el siguiente titular: sin distanciamiento vacunan a adultos mayores en la Dirección Regional de Salud. Por otro lado, en política, Machado invita a inscribirse en el registro electoral y transportistas evalúan aumentar las tarifas del pasaje en Maturín. En el cintillo superior, Monagas suma 61 nuevos casos de COVID y la cifra asciende a 4.927. Señores, recuerden que el COVID no es juego, hay que cuidarse. Vamos ahora a leer los titulares principales de La Verdad de Monagas. Ellos abren con transportistas que estudian un nuevo ajuste del pasaje. 3.262 vacunados en Monagas. Entregan cauchos y autopartes, esto en materia de ciudad. La gobernación entregó los insumos en Transmonagas. Y racionan la electricidad en Caripito, es otro de los titulares que señala este medio de comunicación. Por último, veamos cómo tienen en pantalla lo que nos trae el periódico de Monagas. Y fíjense lo siguiente en materia de economía, porque evalúan eliminar 6 ceros al bolívar. Un nuevo proceso de eliminación de ceros a la moneda local parece inminente en la segunda parte del año 2021. Analistas señalan que la actual cantidad de ceros del bolívar se ha vuelto inmanejable para la contabilidad de las empresas y los bancos, pero también muestra cómo los ingresos de la población venezolana les alcanzan cada día menos para comprar los productos básicos de la canasta alimentaria. En materia de política, Ernesto Luna discute la reforma parcial de la ley orgánica antidrogas con las comunidades. La gráfica principal sigue sumando vacunados en Monagas. Esto es parte de las informaciones que están reflejadas en el portal del periódico de Monagas. Y desde ayer les estoy comentando acerca de lo que se está haciendo a favor de la salud de nuestro compañero Emilio Bravo. Él está hospitalizado en el área de observación del Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, diagnóstico COVID-19, y se requiere también de su colaboración y de su ayuda. Puede hacerlo a través de pago móvil en el Banco del Tesoro. La cédula 20420-040 y el número 0424-817-1293. Es momento de ser solidarios, es momento de tender la mano. Y bueno, no sabemos cuándo nos pueda tocar a nosotros, eso está en el aire, en el ambiente y nadie sabe cuándo le toca. Así que es bueno dar una mano amiga a quien lo necesita, sobre todo como están los costos de los medicamentos y los exámenes. Bien, cerramos la parte de los titulares y ya voy a dar inicio con mi invitado de hoy, Johnny Moisés Ulloa, corresponsal de Globovisión en el estado de Monagas. Bienvenido, Johnny. Vale, gracias Luis por tu invitación. Placer tenerte por acá para conversar en el inicio del mes del periodista sobre las situaciones que atraviesa un periodista en Venezuela, la cobertura de las informaciones. Habla un poquito de cómo ha sido este proceso de ser periodista en tiempo de pandemia. Mira, Luis, es muy difícil ejercer el periodismo en estos tiempos
si ya eran difíciles por la situación país que venimos viviendo desde hace algunos años acá en Venezuela, es aún más difícil por el tema de la pandemia. Ha sido completamente un reto para nosotros, para muchos, para pocos los que quedamos acá en el estado de Monagas, salir pues a arriesgarnos, que podemos contagiarnos, pues contraer este virus tan peligroso, tan mortal que es, y así nosotros de igual manera salimos a buscar esa información con un fin de informar a la población, mantener informada a la población, porque es necesario que, a pesar de estas circunstancias, los periodistas nunca nos detenemos. Los periodistas no tenemos descanso, trabajamos los días feriados, trabajamos hasta los 31, 24 de diciembre, hasta esos días, 1 de enero, aunque ustedes no lo crean, trabajamos los periodistas. Los periodistas no se detienen, Luis. Siempre cuando se genera una información que todos los días hay. Correcto. Tú me preguntas lo difícil que es. Mira, sí, lo que es un esfuerzo, porque se hace un esfuerzo tremendo, no solamente de, como lo dije ahorita, buscar las maneras de no contagiarse, sino que no todo el mundo está dispuesto a hablar en tiempos de pandemia. Se nos hace aún más cuesta arriba poder conseguir las fuentes de información. Lo que es el tema de movilización, que se complica también, y que se suma a lo que es la crisis del país, el tema de falta de combustible. Son muchos aspectos que cada vez se nos hace más difícil poder conseguir la información, pero no ha sido imposible, pues siempre estamos allí, buscamos las maneras, hasta caminando. Nosotros, aunque no lo crean, en moto, caminando, corremos completamente un riesgo tremendo para poder buscar la información, y más cuando hablamos en tema de pandemia, visitamos los hospitales, es aún más difícil porque corremos el riesgo hasta de contagiarnos y contraer otro tipo de enfermedades, pero sin embargo nosotros estamos ahí buscando las maneras de informar a esa población. ¿Cómo se manejan ustedes? ¿Cómo se maneja el periodista que está en la calle, que hay gente que te llama y dice, mira, quiero denunciar X problema en mi comunidad, y cuando vas a la comunidad la gente no quiere hablar? ¿Cómo afrontar eso? Eso llena quizás de frustración al comunicador que está haciendo un esfuerzo para llegar a la comunidad, y que cuando llegue la gente no quiera declarar por miedo a que le quiten la bolsa de alimentos, por miedo a que lo señalen como terrorista, etc. En estos tiempos hemos utilizado bastante estas frases, hay que darle la vuelta a la situación, ¿no? Siempre buscamos las maneras de convencer a esa persona que visitamos esa comunidad, que no quiere hablar, que se nos ha presentado en muchas oportunidades, siempre hablar con ellos otros temas, sacarle conversación, como para que ellos se sientan en confianza, y al final ese poder de convencimiento que tenemos los periodistas, que quizás no todos lo tengan, porque en realidad que te vengan a decir, no, que no quiero hablar, no quiero porque me van a quitar la bolsa del CLA o X cosa o X beneficio, no es tan fácil convencer a ese tipo de personas, pero no es imposible, porque sí lo hemos logrado. La gente cree que quien tiene que decir el problema somos nosotros, y no es así. La gente tiene que entender, y la población pues tiene que entender, que nosotros somos un canal, no somos la noticia. Y ese creo que es el error también de algunos, pues, de algunas personas que piensan que nosotros somos la noticia porque simplemente aparecemos en televisión, o porque simplemente aparecemos en un medio digital o medio impreso, que lastimosamente no hay aquí en Monagas, o simplemente porque hablamos en radio. Nosotros somos los protagonistas porque somos los que estamos diciendo la noticia, pero no es así. Resulta que las protagonistas son ellos son los que están dando la información, la gente de la comunidad, ellos son los protagonistas de ese problema, porque en lo que los afecta completamente. Ahora, en cuanto al gremio en Monagas, hay mucha competitividad, hay quizás trabas en los caminos a la hora de cubrir algún tipo de fuente. ¿Cómo es esta situación que se presenta en Monagas, y supongo que en toda Venezuela, porque el gremio de periodistas, déjeme decirles, no es fácil, no es sencillo, hay mucha zancadilla, mucha gente quiere tratar de opacar a los demás con un brillo tonto, pero bueno, eso sucede en este gremio. Sí, en este gremio, y no es de ahorita, esto es imagínate, yo comencé, ya tengo 10 años, voy a cumplir 10 años, casualmente este 2021, ejerciendo el periodismo en el estado de Monagas, y esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero aún más en estos tiempos, ¿no? Yo considero
que cada quien tiene su estilo, no hay competencia. Para mí no hay competencia porque cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su criterio, cada quien tiene la responsabilidad de decir cualquier información y las personas se dan cuenta del trabajo que hace cada quien, cada periodista. Y ahí es donde marca la diferencia. El trabajo que cada quien hace es lo que va a resaltar, no es que yo me siento mejor que tú, que yo me siento mejor que tú, no. Aquí no, yo considero que todos tienen su estilo, que hay unos o algunos colegas que quieren pisotear a otros, bueno, allá ellos. Ya, como siempre lo digo, la vida es un boomerang. La vida es un boomerang y nadie puede creerse pues mejor que otro porque no es así. Johnny, esta pandemia ha hecho que muchos busquemos alternativas, nos reinventemos. ¿Cómo te has reinventado tú? ¿Cómo ha sido ese proceso que has vivido a lo largo desde que inició la pandemia hasta los momentos? ¿Qué novedad has sacado? Mira, ¿qué no hemos hecho, Luis? Hemos hecho de todo. Por lo menos por ponerte un ejemplo, el tema del audiovisual, cómo ha cambiado mucho lo que es buscar las informaciones para televisión. Antes utilizábamos esas cámaras inmensas, ahora no, ahora nos actualizamos, buscamos manera de cómo estar más cómodos a la hora de trabajar. Ahora utilizamos teléfonos, utilizamos cables balita, micrófonos balita. Y la gente quizás nos ve en la calle, Luis, y dice, ay, pero es que yo trabajo con teléfono, eso no va a salir. Y resulta que con el teléfono se hace un extraordinario trabajo, que cuando se ve en pantalla la gente dice, wow, esto fue lo que estaban grabando en la Plaza Rómulo Gallego, por ejemplo, o en el centro de Maturín cuando vi a aquel periodista. Y sí se puede, por lo menos en el caso del teléfono, el caso del micrófono bolita, muy herramientas demasiado importantes, el trípode, o sea, son cosas muy sencillas, cosas muy livianas para poder trabajar y bueno, y que a la hora de salir corriendo, sí, a la hora de salir corriendo podemos correr más fácil, ¿no? Y bueno, y el tema de las tecnologías que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Si tenemos internet se nos facilita, porque el tema de la pandemia también ha ayudado para muchos el tema del internet, incluso para nosotros los periodistas que hemos trabajado desde casa y se nos ha facilitado aún más lo que es el trabajo. Bueno, uno dice que es fácil, y la gente dice, ay, es muy fácil trabajar desde casa. No, trabajar desde casa es más trabajo. Tenemos más trabajo que saliendo a buscar una información a la calle. ¿Extrañas mucho el pateo de calle, el salir todos los días a buscar la noticia y quizás recibirla en tu teléfono, en tu casa, que la misma gente se grabe como ha sucedido? Mira, sí, sí, de extrañar, por supuesto que se extraña todos los días. Extraño ese ameno encuentro entre los colegas, muy grato cuando íbamos por lo menos al hospital. Nos conseguíamos todos en el hospital para buscar la información o X pauta de política, de salud, educación, ciudad. A tomar chicha, a tomar cocada, reunirnos siempre, porque así somos el gremio. El gremio somos un grupo por lo menos muy unido. Y ese tema de extrañar la calle muchísimo, porque no es lo mismo trabajar en pandemia que como estábamos en la normalidad, pues. Esta nueva normalidad no ha sido fácil, muchos no salen, muchos trabajan desde sus casas. Nosotros que somos de audiovisual, que somos de canales nacionales, sí tenemos que salir, tenemos que arriesgarnos porque ¿cómo uno informa? Sí, el tema que tú me dijiste, que muchas comunidades nos han apoyado con el envío de videos, ha sido un trabajo tremendo, porque hemos llamado a la persona, gracias a Dios que las personas siempre han estado dispuestas a colaborarnos, sí. Y uno les explica muy bien cómo deben de grabar el video, cuáles son los pasos, y la gente como que ha captado, me gusta muchísimo, porque la gente se graban en ellos mismos, graban las tomas de apoyo. Wow, ellos pueden también ser periodistas, pero periodistas comunitarios, pero y es una lo han logrado. Lo han logrado. Una fuente inagotable de denuncia de las comunidades, lo que tanto les gusta o no les gusta que salga a ciertas autoridades que te tildan del periodista que es malo. Y se ha perdido el miedo. Saca la realidad. Pues. Correcto, y se ha perdido ese miedo, y eso es lo que me gusta de las comunidades. Para mí, lo principal, siempre han sido las comunidades. Para mí eso es lo más importante que hay en el punto del periodismo, porque allí es donde está la realidad. Allí es donde está la realidad y simplemente, bueno, le agradezco a todas esas personas que nos siguen enviando videos, y no solamente ellos, sino también las fuentes. Algunas fuentes nos han colaborado muchísimo con audios, con videos, y así es que hemos podido sobrevivir durante esta pandemia.
Me tengo que ir a una breve pausa y al regreso seguimos conversando con Johnny Moisés Ulloa, corresponsal de Globovisión en el estado de Monagas. Vamos a hablar sobre esos momentos incómodos que a veces pasamos los periodistas en la calle. Una breve pausa y ya venimos. Si necesitas seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar, Hotel Palace Pool Oriente, ubicado en pleno centro de Maturín. Cuenta con habitaciones confortables con televisión por cable, internet, aire acondicionado, agua caliente y nevera ejecutiva. Disponemos de estacionamiento privado y un variado surtido de snack. Visítanos en el centro de Maturín, carrera 11, Antigua Infante, entre Avenida Rojas y Miranda, a pocos metros del estacionamiento de CanTV. Hotel Palace Pool Oriente, un oasis en el centro de Maturín. Contáctanos a través de los números telefónicos 0291-641-4187 y 643-2564. Y cuando se trata de un rico desayuno, en la Feria del Tequeño tenemos todo para complacer tu gusto. Tequeños con queso, salchiqueso y plátano con queso, acompañado de tu bebida favorita para que comiences el día con buen pie. Estamos ubicados en la avenida Miranda de Maturín. Para tu comodidad contamos con punto de venta, biopago y pago móvil. Igualmente puedes hacer tu pedido para todo tipo de eventos. La Feria del Tequeño, una feria de sabor a tu paladar. Debemos fomentar el uso correcto del tapabocas y mantener la distancia social. Cuidándote tú, cuidas a los tuyos. Te llamo a la conciencia, a la educación y a la cultura venezolana, para que nosotros como monaguenses hagamos de nuestro pueblo una gran Maturín, un gran estado Monaga. Por eso, ten conciencia, educación y cultura para que vivamos en paz, en tranquilidad como monaguenses. Regresamos a 30 minutos en la segunda parte de nuestro programa, en el mes del periodista, conversando con el colega Johnny Moisés Ulloa, corresponsal de Globovisión en el estado de Monagas. Johnny, esas anécdotas, esos vaporones, por llamarlo de una forma, que vivimos en la calle, cuéntanos cuáles han sido esos momentos que siempre se te han quedado en el recuerdo, y a la hora de hacer una pregunta sobre esto son los primeros que te vienen a la mente. Mira, momentos incómodos son muchísimos. Creo que para a todo periodista le ha ocurrido hacer ese tipo de preguntas incómodas que causan tanta molestia. Y a mí me ha pasado infinidad de veces porque yo pregunto muchísimo. Yo siempre he considerado que el periodista, así sea una pregunta mínima, uno tiene que hacérsela a la fuente. Uno no se puede quedar callado. Así sea lo mínimo, preferiblemente es quedar uno como el bruto, por decirlo de esta manera, delante de la fuente que ante del lector o ante del televidente. Es preferible de esa manera porque quizás la crítica va a ser más peor después de la audiencia o de los lectores o de los radioescuchas que de la persona que tú estás entrevistando. Y en momentos incómodos sí, muchísimo. Uno en particular que siempre lo recuerdo, fue en el 2019 con la gobernadora del estado, casualmente. ¿Cuándo te agarraron? Cuando me agarró esa mano, eso fue en la invasión de la Puente. Había un problema en el hospital, normal, como siempre, con la unidad de diálisis. De 11 máquinas que hay allí, solamente 8 están dañadas. Solo 8 estaban dañadas, que podrás imaginar cómo estaban los pacientes de diálisis. Me tocó a mí el programa casualmente un jueves y hago yo la pregunta. La pregunta no tenía nada que ver con la actividad que estaba en ese momento, que era una actividad de entrega de ayudas sociales, y yo le hago la pregunta a la ciudadana gobernadora, y la ciudadana gobernadora se me queda viendo así como que, ajá, ¿qué me vas a preguntar? Y me ha agarrado la mano y me ha hecho así el micrófono y se lo ha traído hacia ella y me ha respondido con aquella rabia, porque estaban en vivo, pues estábamos en vivo por todas las emisoras, la mayoría de las emisoras del estado donde se conectan, y asumió lo que me gustó de ella, que a pesar de que se molestó, que me agarró la mano, que todo el mundo se quedó así, o sea, como que te van a llevar preso o X cosa, es que ella asumió su problema.
que es lo que siempre me ha gustado. Ella asumió su problema y dijo lo que posiblemente, o sea, lo que en ese momento iban a hacer. Pero son momentos incómodos, momentos tensos que tú dices, ay, pero que tú pensaste en ese momento. Mira, yo no pensé nada, yo ni siquiera, simplemente estaba cumpliendo mi trabajo. Yo ni tuve miedo, ni nerviosismo. Sí me dio nerviosismo cuando me monté en la camioneta, que uno empieza como a temblar, pero no de miedo, sino como que los nervios como que te atacaron después. Es que es rudo que te haga una autoridad ese tipo de situación, que te gane en la mano, es terrible. También me ocurrió hace 5 años, aproximadamente, sí, hace 5 años estaba yo en Radio Sol, estaba como presidente del Consejo Legislativo Enrique Butó, y también le hice una pregunta. Recuerdo que estaba el problema de Warner Jiménez cuando se fue de acá de Maturín y estaba huyendo, pues según él estaba huyendo, y yo le hice una pregunta y él, que también causó mucha incomodidad porque estábamos en vivo. Radio Sol se escucha en casi todo el estado y parte del estado Sucre, y él me dijo que él iba a llamar el SEBIN en ese momento por la pregunta que yo estaba haciendo, que si yo me hacía responsable de esa pregunta antes que él llamara al SEBIN. O sea, me amenazó en vivo. Yo le dije que sí, que está bien, que lo llamara, que yo me hacía responsable, que yo no estaba haciendo ningún tipo de preguntas fuera de orden. A través de eso, bueno, me mandaron a votar. Pero gracias a Dios, los jefes que estaban allí en ese momento no me votaron, pues consideraron y valoraron mi trabajo, y eso es lo importante, porque no todos los medios de comunicación defienden como el periodista. Exactamente, pero ven acá, ¿crees que desde ese tiempo a los actuales momentos ha cambiado en particular ese dedo en la llaga contra el periodista? ¿O sigue, continúa? No, continúa, porque quizás ahorita, porque el tema de pandemia y solamente, por lo menos en el caso de las autoridades, yo no tengo nada en contra de las autoridades, por supuesto, para mí ellos son las autoridades y se respetan y se reconocen los cargos de cada quien, pero las cosas también hay que decirlas. Para eso estamos nosotros los periodistas. Si hay algo está mal, lo bueno es preguntar. Yo siempre digo, hay que preguntar, sea bien o sea para mal, hay que preguntar, pero ese problema sigue, pregunta en llaga. Yo pregunto demasiado. Yo iba a un programa de la gobernadora, pero cada vez que la veo le pregunto cualquier cosa. Si hay algún problema con la gasolina, con el agua, que es algo común, el gas, yo siempre le pregunto. ¿Qué causa molestia? Que tú ves, porque se le nota en la expresión, no solamente cualquier autoridad se va a molestar, y como están acostumbrados que con el tema de esta pandemia, que ya duramos más de un año, ya tenemos más de un año con esta pandemia, se acostumbraron a que solamente lo entrevisten los medios oficiales o los medios aliados o los periodistas que están con ellos. Entonces, cuando llegamos nosotros a ese tipo de pauta, que me pasó recientemente, a una pauta de la SODI, que fuimos a cubrir el general de la SODI, y nos salen con tremenda patada, como que ya se acabó la rueda de prensa, o sea, ya yo hablé, yo no me volví a repetir. Te salen con ese tipo de palabras, de respuestas que caen mal, y que al final no quedamos mal nosotros los periodistas, porque también estaban en vivo a través de varias emisoras, sino que quedan mal en la fuente. Ellos tienen que tratar de corregir ese tipo de situaciones, porque como te digo, quedan mal son ellos, no nosotros. El periodista siempre va a quedar bien. Mira, Johnny, en cuanto a anécdotas, la gente ve una nota en televisión y de 1 minuto, 1 minuto y medio, pero no sabe todo lo que hay detrás de esa nota. Y dicen que no, es porque es que yo hablé 2, 3 minutos y Sí. ve el pedacito que salió en televisión. No, el tiempo de televisión es oro, igual que en radio. El tiempo en televisión es oro. 1 minuto es suficiente, 1 minuto 10 y si acaso 1 minuto 30, dependiendo del formato que uno les corresponde. Y el enviar. proceso, o sea, en el proceso de grabación de etapas, de Mira, eso es un desorden, eso es un pasa, show, bueno. porque la gente pensará, ay no, se paró allí a grabar, dijo 3 cosas y ya, no. Resulta que acontece que este que está aquí se ha equivocado hasta 35 veces, que nunca supera, ese es el récord que yo tengo, Sí. con el doctor Héctor Barreto, expresidente del Colegio de Farmacéuticos de la entidad, una pauta que me recuerdo que trataba, eso fue hace 2 años. Se estaba comenzando yo con la Y a mí se me ha pegado que no podía pronunciar la R, y ese día, hay días que quizás, eso también depende, como yo siempre te decía, siempre digo, eso depende del estado de ánimo del periodista, porque cuando uno tiene el ánimo por el piso, quizás las cosas no te salen bien, te fallan, y haber repetido Héctor Barreto 35 veces creo que ha en el sido pedacito que dice terrible. el doctor fulano de tal, yo mismo seguro yo hablo de eso, bueno, eso lo repitió 35 veces. Sí, 35 veces, récord. Un récord. Mi camarógrafo ese día me odió y Luis también Sí, me odió. sí. Pero son cosas que le quedan a uno. Y a diario, pues, yo para grabar una etapa hay días que la grabo a la primera.
Digo, vecinos de tal comunidad exigen a las autoridades que se resuelva el problema, listo. Desde el estado de Monaga, Johnny Moisés Bullo a Globovisión, fin. Pero hay días que lo tengo que repetir 2, 3, 4 veces, es por el tema de pronunciación, las eres, las s, los gestos, no es fácil. Quizás la gente piensa que pararse frente a una cámara es fácil y no, o sea, es una responsabilidad tremenda. Uno tiene que saber qué es lo que va a decir, cualquier detalle, hasta lo mínimo, hasta cómo está la corbata, el saco, cómo estás vestido, porque tampoco uno va a salir en televisión nacional como dicen por ahí, como un poroto, no podemos. Jamás, no podemos. Mira, Johnny, vamos a cerrar un poquito ya esta entrevista porque el tiempo es oro, ¿no? Y quiero que me digas tu visión sobre el periodismo en Venezuela actualmente y tu consejo para los colegas. A mí no me gusta hablar ahorita de las nuevas generaciones, porque nuevas generaciones somos todos estamos aprendiendo a manejarnos desde un teléfono inteligente, desde las redes sociales y no importa la edad que tengas, o sea que todos pertenecemos a las nuevas generaciones. Entonces quiero que me digas tu visión acerca del periodismo que se está haciendo, el periodismo nuevo, y un consejo para los colegas. Un saludo. No, el periodismo que se está haciendo ahorita es totalmente diferente, no es nada en comparación a lo que era antes, pues, lo que uno decía la vieja escuela. El periodismo ahora es la 2.0, el periodismo es las redes sociales, que aprovecho también de hacer el llamado pues, a todas las personas que tengan redes sociales, ser responsables en lo que se publica y no creer en todo lo que se publica en redes sociales acerca de información, noticias. Verificar las fuentes y confiar más hacia lo que publicamos nosotros los periodistas, que si nosotros publicamos algo en nuestros estados de cualquier red social, es más confiable de nuestra parte que de otro usuario que sea incógnito. Y vamos a eso, vamos a la 2.0. Esa es la visión del periodismo en estos tiempos, donde tenemos que prepararnos porque ya dejaron de ser periódicos, sino dejaron de ser páginas, ya son páginas web. Y hay que seguir preparándonos para esa nueva generación, se lo digo, hay que seguir preparándonos, leer muchísimo. Completamente, porque ellos piensan que estar en televisión, en radio es un hobby, es estar faranduleando, y no es así. Para poder llegar aquí donde estamos nosotros es un gran esfuerzo, es preparación, es tener una experiencia tremenda en lo que es en los medios. Por lo menos siempre recomiendo lo que es la radio, porque en la radio vas a aprender lo que es expresarte. Si sabes expresarte en radio, vas a aprender en audiovisual, se te hace mucho más fácil. Sí. Ese es el tema, preparación en estos tiempos y aún más en pandemia. Y ser responsable con lo que se dice, Por supuesto, responsable de cada punto, de cada coma que se escribe y que se dice, porque lo importante es dejar una buena huella, una buena marca y que todo el mundo te reconozca por el buen trabajo que vienes haciendo. Correcto. Johnny, gracias por haber asistido al programa. Gracias a ti, Luis. Muchísimo éxito en toda esta aventura que se llama ser periodista. Mucha gente dice que no hay nada que celebrar por el Día del Periodista, pero señores, sí hay que celebrar. Hay que celebrar que estamos haciendo lo que nos gusta, hay que celebrar que estamos aportando algo positivo al país con la información. Y bueno, los tengo que dejar por el día de hoy porque ya el tiempo se está terminando. Llegamos gracias al Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11, Antigua Infante, Maturín, Estado Monaga, 0916414187 y 643-2564. La Feria del Tequeño, el más rico desayuno, ubicados en la Avenida Miranda, sector centro de Maturín. Que tengan un excelente día. Y bueno, vamos a seguir trabajando para cambiar nosotros mismos, nuestro entorno y por supuesto para aportar un granito de arena a nuestra amada Venezuela. Nos vemos en una próxima oportunidad.